Cecilia. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Ahí vamos. ¿Ven todos las diapositivas? Por lo menos Sí, profesor. es genial. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver quiénes hacemos el taller, ¿sí? Bueno, los profesores de Proyecto Final que nos han invitado a hacer recordar, digamos, un conjunto de conocimientos que ustedes ya lo saben, ¿sí? Como para refrescarlos nada más, ¿sí? Están ustedes como principales participantes y bueno, desde diseño de sistemas, el ingeniero Francisco Vicente y yo, y un estudiante colaborador que desde ya le agradezco muchísimo, ¿sí? Porque realmente tiene unos aportes muy interesantes que nos ha hecho, y es Marcelo Núñez, ¿sí? Bueno, avanzamos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, y ahí tenemos que nosotros podemos participar, o bien ustedes pueden participar si quieren por el chat, pueden habilitar sus micrófonos también, poder hablar y poder responder las preguntas, o bien mostrar las soluciones propuestas por ustedes, ¿sí? La participación de ustedes es lo mejor que a nosotros nos puede pasar, que así va a ser un éxito el taller. Bueno, vamos a ver la otra que dice cómo está organizado el taller. Nosotros vamos a recordar los objetivos propuestos por la Ordenanza 1150 desde la materia diseño de sistemas. Vamos a revisitar el tema sobre arquitectura de sistemas, casos de usos reales y diagramas de colaboración. Casos, lectura, después vamos a pasar primero la arquitectura, ¿sí? Casos de usos reales, diagrama de colaboración, luego la lectura del enunciado del problema y la presentación de la solución por parte de ustedes, ¿sí? Bueno, avanzamos entonces a la otra diapositiva. Vamos a ver aquí, bueno, lo que estamos viendo son los objetivos propuestos por la Ordenanza 1150. Tenemos, la primera es conocer las metodologías, modelos, técnicas y lenguajes del proceso de diseño. La segunda, elaborar modelos para el diseño de sistemas de información, aplicar patrones de diseño de sistemas de información, diseñar y construir productos de software asociado a los sistemas de información, aplicando herramientas de soporte de diseño. ¿Sí? Esos son los objetivos que se han propuesto para la materia de diseño de sistemas. Es decir, que muchos de esos objetivos, ustedes están en quinto, ya cursando el quinto año, ya lo han logrado o están alcanzando todos esos objetivos, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ahí está muy bien, la otra diapositiva, el alcance definido para el trabajo en esta primera iteración. ¿Sí? Vamos a seguir con el enunciado que hemos visto el taller anterior. Y bueno, acá tienen un ejemplo del diagrama del modelo del dominio, que en este caso nos facilita muchas veces para determinar el alcance. No, si no lo pueden, lógico, no lo pueden ver bien. Bueno, acá Marcelo lo va a ir incrementando, perfecto. Tenemos, es una propuesta, ¿sí? Puede ser que no coincida con lo que ustedes han hecho, pero es una propuesta para ir determinando el alcance del problema. Tenemos un propietario, ¿sí? A quien es dueño de uno o varios inmuebles, ¿sí? Los inmuebles tienen una evaluación, los inmuebles tienen asignado una obligación de impuestos, ¿verdad? Para pagar, y esa obligación se paga mediante un pago, ¿sí? Que ese pago tiene diferentes formas de pago, y en este caso solamente vamos a tratar el pago en efectivo, ¿sí? Y esos pagos pueden ser pago anual o pago por una cuota determinada, ¿sí? Cada cuota posee un conjunto de vencimientos.
Y este pago, la transacción de pago, se realiza o se cobra en la caja, ¿sí? En un sector de la caja que permite, digamos, que acepta los pagos, ¿sí? Esto es en líneas generales. A ver si me ha faltado algunas clases de más allá. Ahí está, sí. Que los inmuebles están categorizados, por ejemplo, en categorías de urbano, rural y edificado, ¿sí? Cada uno después va a tener algún comportamiento diferente, que ahora todavía no lo hemos reconocido porque esto es del modelo del dominio. Y bueno, según la categoría se fija una alícuota, ¿sí? Bueno, esa es la idea presentada, digamos, desde el modelo del dominio. ¿Cuál sería el alcance? Tenemos, eh, acá vemos lo que está con ese punto, digamos, amarillo que llama la atención, son puntos de futuros cambios, ¿sí? Puntos de cambio que nosotros tenemos que prestar atención o puntos de variación. Eso se indica en el diagrama, ¿sí? Como ser, por ejemplo, que las formas de pago, ¿sí? Pueden ser distintas. Y acá, donde está ahí señalando Marcelo, la X, la caja, todavía no, ahí no tratamos bien ese tema porque no, digamos, no tiene ningún atributo caja, ¿sí? No sabemos cómo se identifica, si se identifica a través de un número, si hay que identificar al cajero que realiza el cobro, toda esa información todavía no la tenemos, ¿sí? Y vamos a la otra X que está desde pago hacia cuotas. No tenemos la información acerca de cómo es el proceso del pago en cuotas, ¿sí? Cómo se calcula el importe, etc. Lo que sí tenemos es el pago anual, lo único que tenemos descrito en el estudio del problema, ¿sí? No, ahí ya tenemos definido el alcance, entonces ya podemos, digamos, pasar hacia la otra diapositiva, donde ya, a ver, en la otra diapositiva presentamos la definición de diseño, ¿sí? Esta definición es propuesta por un autor de apellido Butch, que quizás la mayoría de nosotros sí las conocemos, que son autores de los libros que hemos estudiado, y dice que en todas las disciplinas, en todas las ingenierías, el diseño es la aproximación disciplinada que se utiliza para inventar una solución para algún problema, suministrando así un camino desde los requisitos hasta la implementación, ¿sí? Nosotros tenemos ahí que obtener una palabra así importante que nos va llegando, como es inventar una solución, ¿sí? Acá tenemos que crear una solución nosotros para un problema dado, ¿sí? Desde los requisitos hasta la implementación del problema, ¿sí? Esta es una propuesta de definición. Pueden ustedes consultar otros autores y también definen muy bien diseño, ¿sí? Diseño del sistema. Bueno, podemos avanzar. Vamos a ver que el diseño del sistema tiene un proceso, ¿sí? Ese proceso es un proceso iterativo en el cual se van a ir traduciendo los distintos requisitos que vamos obteniendo para construir ese software, ¿sí? Un enlace crucial que tenemos, que podemos ver en la diapositiva, es el enlace que la vemos desde la entrada de diseño, ¿sí? Las entradas de diseño nos están enlazando con la ingeniería de requerimientos, que ahí, digamos, a través de esos procesos hemos obtenido los requisitos del software y los requisitos del sistema, ¿sí? No es necesario que esté completo todo porque estamos haciendo un proceso iterativo, ¿sí? Y ese conjunto de información que ingresa al diseño produce, va a ocasionar, digamos, que trabajemos con actividades del diseño. Esas actividades que hacemos comienza con el diseño arquitectónico, el diseño de la interfaz, el diseño de componentes y el diseño de base de datos, ¿sí? Estas actividades que se hacen de diseño también la podemos trabajar de manera iterativa,
¿sí? No es que aquí está presentado de esa manera, pero también puede cambiar según el modelo de proceso que elijamos. Esas actividades nos entregan un conjunto también de información que son las salidas del diseño. Esas salidas son la arquitectura del sistema, la especificación de las bases de datos, la especificación de interfaz y la especificación de componentes. Esa va a ser, digamos, las salidas principales del diseño del sistema. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí yo creo que ya podemos avanzar a la otra diapositiva para ver la agenda. Ah, está muy bien. La agenda que está formada de temas que vamos a ver ahora, que es la arquitectura, casos de usos reales y diagrama de interacción. Bueno, vamos a avanzar con la arquitectura de software o la arquitectura de sistemas de software. Nosotros entendemos a la arquitectura del sistema como un conjunto de decisiones significativas. Al decir que es un conjunto de decisiones, significa que nos hacemos preguntas, que comenzamos a preguntarnos, a indagar acerca del sistema que vamos a construir, ¿sí? Bueno, por ejemplo, podemos decir cómo se va a distribuir el sistema a través de las computadoras que necesita, ¿sí? Qué patrones o estilos podríamos usar para la arquitectura, qué componentes, cómo esos componentes, digamos, estructurales del sistema se pueden dividir en subcomponentes. Entonces, esas preguntas que vamos haciendo forman parte de ese conjunto de decisiones que tenemos que tomar. Las respuestas a esas preguntas nos van guiando a lo siguiente: a la organización de un sistema, del sistema de software. ¿Cómo va a ser la organización? A la selección de los elementos estructurales y las interfaces, a través de las cuales los componentes de los cuales se constituye el sistema, ¿sí? O sea, tenemos esos elementos estructurales y las interfaces que producen la comunicación entre esos elementos. Bueno, el componente que se especifica como una colaboración entre esos elementos, o sea, cómo se produce el envío y la recepción de los mensajes a través de la información, digamos, que intercambian esos componentes. Bueno, la composición de esos elementos estructurales de comportamiento, ¿sí? En subsistemas progresivamente más grandes. Es decir, que podemos comenzar nosotros por una parte más chica, ¿sí? Del sistema, y después ahí ir aumentando el nivel de abstracción, ¿sí? Podemos comenzar por los subsistemas, después por el sistema, después agregar el hard, por ejemplo, ¿sí? Entonces por eso podemos ir aumentando progresivamente a los subsistemas más grandes. Y bueno, y también esas decisiones nos van a permitir encontrar la respuesta acerca del estilo arquitectónico que nos guían esa organización. Puede ser no solamente un estilo, sino puede ser también 2 o 3 estilos diferentes, ¿sí? Que tenga el sistema, estilos arquitectónicos. Bueno, yo creo que ahí ya está comprendido, así que vamos a pasar a la otra, donde vemos que la arquitectura, en este caso, así tal como lo hemos visto, puede ser un nombre o un verbo, ¿sí? El nombre se refiere a la organización de esos elementos que vamos a trabajar, y el verbo es la parte de investigación que vamos a hacer. O sea, las preguntas nos van a llevar a respuestas, y muchas veces a las respuestas esas no conocemos bien, tenemos que estudiar, ¿sí? Entonces ese verbo va a ser parte de esa investigación, y esa investigación nos va a dar la posibilidad de realizar ese trabajo creativo del diseño, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tendríamos que investigar? Si nos dicen que va a ser elegimos, digamos, una determinada tecnología para la comunicación, entonces a ver cuánto sabemos de eso, tenemos que estudiar los lenguajes, ¿sí? Los lenguajes de programación
que nos permita a nosotros comunicarnos desde el lado cliente y también desde el lado del servidor. Son distintos tipos de lenguaje que podemos utilizar, los protocolos, ¿sí? También de comunicación. A ver, ¿qué más? Los sistemas operativos también, ¿sí? Entonces esa es la parte de investigación que tenemos que ir haciendo. Es decir, todo lo que involucre la tecnología. Ese conocimiento a nosotros nos va a permitir ser más creativos, ¿sí? Si no conocemos eso, va a ser difícil entrar en ese proceso de creación. Bueno, y ahí pasamos al proceso de diseño de la arquitectura. Esto ya como proceso, tomadas las decisiones, ya podemos avanzar desde los casos de uso más importantes a un esquema de sistema, identificamos los riesgos de la arquitectura, podemos proporcionar arquitecturas candidatas, ¿sí? Hasta llegar al objetivo de la iteración. Si no se cumplen los objetivos o faltan objetivos por cumplir, entonces volvemos a avanzar de nuevo, ¿sí? Y a recorrer todas las actividades hasta que podamos obtener el software, ¿sí? Bueno, de ahí sí podemos pasar a la otra diapositiva que nos dice las vistas de la arquitectura. Las vistas de la arquitectura es la manera de organizar la arquitectura, ¿sí? Esta vistas es una arquitectura que se llama 4+1, que está centrada en la vista de los casos de uso donde manejamos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Bueno, tenemos la vista de diseño, la vista de implementación, la vista de despliegue y la vista de interacción. Ya vamos a ver después más adelante en la vista de despliegue cómo está representada junto con la vista de implementación, ¿sí? Bueno, en el caso que necesitemos presentar los datos, por ejemplo, que acá no está presente, podemos incorporar también la vista de datos tal como lo menciona Larman en su libro, ¿sí? Podemos avanzar a la otra, me parece que en la otra diapositiva está así. Acá tenemos la vista de datos, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo a la arquitectura anterior de 4+1 podemos agregar otra vista. En caso que necesitemos otra vista, también la podemos agregar, ¿sí? No es necesario que utilicemos tal cual como nos van indicando, sino que podemos adaptarlo también a las necesidades que tengamos nosotros en el sistema. Bueno, a partir de ahí, ¿sí? Podemos ir reconociendo un conjunto de patrones para realizar la arquitectura. Creo que a ver, puede ser en la siguiente, si es que está, si la puedes pasar. Ahí están los patrones arquitectónicos. Decimos que es una descripción abstracta que claro, se utiliza después de que se ensayó, se puso a prueba, ¿sí? Y funcionó. Entonces, bueno, la utilizamos como un patrón para poder adaptarlo y ver si nuestro sistema responde o conviene o no que se utilice ese patrón. Un patrón, por ejemplo, es el patrón en capas, de la arquitectura en capas. Aquí está, bueno, ahí lo vemos, ¿sí? Este patrón en capa permite estructurar el sistema, tanto dividiéndolo en los requisitos funcionales de manera horizontal, de manera vertical, ¿sí? Tenemos la interfaz de usuario, ¿sí? Como una capa presentación, ¿sí? Y después, por ejemplo, en este ejemplo que le hemos dado, gestión de la interfaz de usuario, de autenticación y autorización, la lógica empresarial, que sería todo lo que es la regla de negocio, ¿sí? Y el soporte del sistema, que puede ser, bueno, las bases de datos, sistema operativo, etc. Es un ejemplo, ¿sí? De división de las arquitecturas en capas. Y tenemos otra arquitectura que puede ser la de cliente-servidor también, ¿sí? O la arquitectura de repositorio. Bueno, arquitectura cliente-servidor. Esa arquitectura de cliente-servidor va a dividir
los procesos en procesos clientes y en procesos servidores. Cada uno se puede ejecutar en distintas computadoras o bien también se puede utilizar este modelo y se ejecuta en una computadora, ¿sí? Pero por lo general se utiliza este modelo si lo podemos ejecutar en distintas computadoras que están interconectadas por internet, en este caso como muestra el ejemplo, ¿sí? Y nosotros ahora hemos visto dos ejemplos de modelos de arquitectura, pero eso no significa que muchas veces se tengan que utilizar solo, ¿sí? Se pueden combinar diferentes modelos. Después hay otro que es el modelo de la arquitectura del repositorio, pero me parece que no está. Ah, bueno, sí, sí está acá en la diapositiva, genial. ¿Sí? Este modelo se construye, digamos, centrado en la base de datos. Se construye primero, ¿sí? O se diseña la base de datos y a partir de ahí, cuando se tiene ya el diseño de la base de datos, podemos ir dividiendo los diferentes subsistemas, ¿sí? En ese caso estamos construyendo una arquitectura de repositorio donde los subsistemas no se comunican entre sí. ¿Sí? No hay ustedes ahí en el diagrama se fijan, no hay una interrelación entre los subsistemas. Por ejemplo, no hay una interrelación entre editores de UML y generadores de código. ¿Sí? No hay eso. Solamente se interrelacionan entre sí a través de de las operaciones CRUD que se hacen directamente en el repositorio de la base de datos, ¿sí? Bueno, eso es una forma también de ir trabajando en la arquitectura del sistema. A mí me parece que esta arquitectura es la primera que estudiamos en la carrera, ¿sí? Es una arquitectura que ya la conocemos y la vamos viendo, digamos, desde un inicio, que vamos estudiando desde el primer año, vemos esta arquitectura. Bueno, y a ver si pasamos a la otra diapositiva. Bueno, para ir haciendo ¿sí? El análisis también de la arquitectura, tenemos que hacer los siguientes pasos. Ir desde la investigación, o sea, de las preguntas que nos hemos hecho, ¿sí? Encontrar las respuestas para saber qué tecnologías tenemos que investigar. Y por supuesto, a partir de ahí tenemos la creación, a partir del diseño, ¿sí? Y vamos a tener un conjunto de factores que analizar, conjunto de factores de la arquitectura que están formados principalmente por los requisitos no funcionales del sistema, ¿sí? Y a partir de ese análisis vamos a tomar decisiones sobre la arquitectura. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de un cuadro, digamos una tabla, podemos decir, una tabla de factores que está ejemplificado así como una tabla, una forma así de presentarlo, una forma ordenada de presentarlo para poder explicarlo. Muchas veces esto se puede también escribir de otra forma, en otro tipo de documento, pero ahora se lo presentamos así para que podamos llegar, digamos, al objetivo, ¿sí? En este caso podemos ver que vamos a tratar un factor, ¿sí? Como es la fiabilidad, la capacidad de recuperación, en el caso que nos pidan fiabilidad como un requerimiento no funcional, ¿sí? A partir de ahí podemos estudiar las medidas y escenarios de calidad, la variabilidad, ¿sí? Que tiene o la evolución, el impacto que tiene ese factor y la prioridad para el éxito o dificultad o riesgo, ¿sí? Y bueno, entonces de esa manera vamos viendo los diferentes factores para poder ir analizando, ¿sí? Los factores más importantes, más sobresalientes que tengamos de los requerimientos no funcionales. Y también según el modelo de calidad que sigamos, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Construir un memorándum. A ver, no sé, ahí, muy bien, lo tenemos, muchas gracias. Sí, un memorándum técnico donde podemos hacer un resumen de la solución. La idea de este memorándum es para tener
explicitadas las decisiones, ¿sí? Que no sea solamente preguntarnos y decir qué es lo que podemos encontrar como solución o cómo podemos idear el diseño, ¿sí? Es para tener explícito lo que hemos decidido. En cualquier momento que nos podemos olvidar, podemos consultar este documento, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí ya tenemos para repasar el diagrama de la arquitectura, ¿sí? Una vista de un diagrama lógico de la arquitectura, un diagrama, por ejemplo, en capas, que es la siguiente diapositiva, ¿sí? Y ahí tenemos el diagrama en capas que está representado por paquetes, que los paquetes nos permiten organizar los distintos subsistemas, ¿sí? que contienen las capas. Eso es lo que le decía recién, que podíamos dividir de manera horizontal y vertical el sistema. Los distintos aspectos que podemos tener presentes desde la arquitectura. Bueno, en este caso las capas están con la siguiente identificación. Tenemos el paquete presentación, dominio y servicios técnicos, ¿sí? Cada una de ellas está formada por un conjunto de subsistemas, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, el paquete ventas, servicio de acceso, inventario, ¿sí? Y la idea de las capas es tratar de separar intereses. ¿Qué intereses separa? O sea, los intereses, por ejemplo, de la capa presentación con los intereses de la capa dominio, ¿sí? En este caso, la capa presentación no contiene las reglas del negocio, no tiene nada sobre la aplicación, solamente va a manejar lo que se refiere a las interfaces, a la comunicación, digamos, con el usuario, las interfaces gráficas del usuario, por ejemplo, ¿sí? O de consola también, que acá tenemos presente. Entonces, la idea de las capas tiene esa gran ventaja, ¿sí? De separación por intereses, poder organizar el sistema de manera horizontal y vertical para encontrar diferentes aspectos que hacen, digamos, a la organización del sistema. Es una manera de ir presentando, ¿sí? La arquitectura. Bueno, si tienen otro ejemplo, podemos ver la siguiente. En la siguiente ya acá, bien, nos presenta una arquitectura física, ¿sí? Tenemos un diagrama de despliegue junto con los componentes del sistema. ¿Sí? Eso les decía que cuando estábamos viendo las vistas, ¿sí? Que íbamos a ver un diagrama donde se pueden ver la vista de interacción, ¿sí? Con la vista física. Bueno, tenemos los diferentes nodos que van a ser, digamos, los diferentes equipos o computadoras donde se va a, digamos, a desplegar el sistema, ¿sí? Y bueno, están unidas a través de un enlace de comunicación. Representamos así con un círculo, ¿sí? Las interfaces, por ejemplo, ¿sí? En este caso podemos representar un componente como es una transacción, ¿sí? Eso podemos representar así la parte física junto con la parte lógica en un solo diagrama, ¿sí? Bueno, podemos avanzar. Bueno, y en esta que vemos ahora, ¿sí? Presentamos el avance de estos estudios de la arquitectura, ¿sí? Este tema de las arquitecturas ha ido evolucionando cada vez más según las necesidades que se ha tenido para la construcción, ¿sí? De los sistemas. Primero, digamos, a inicio de los años 90, casi no se hablaba de arquitectura de sistemas, ¿sí? O arquitectura de software. Dice acá, era una construcción espagueti, todo estaba mezclado o era en
en una sola capa, ¿sí? Se hacía todo. Después, en el año 2000, ¿sí? Comenzaron a estructurar por capas, digamos, ese espagueti se ha ido ordenando, ¿sí? Y después del año 2000, 2010 ya adelante, ya tenemos hasta arquitecturas orientadas a servicios o arquitecturas orientadas a microservicios, ¿sí? Es un tema que va en progreso y es eso lo que nosotros tenemos que tratar de estudiar cuando investigamos, ¿sí? Cuando investigamos los temas, tenemos que ir tratando ya de estudiar, por ejemplo, arquitecturas orientadas a servicios o microservicios, ¿sí? Y bueno, yo con este tema aquí termino mi parte. Sí, por favor, si pueden anotar sus dudas y las preguntan después, ¿sí? Así puede avanzar Marcelo con su explicación. ¿Está bien? Bien, bueno, antes que nada quería decirle buenas tardes a mis compañeros. Yo voy a explicar todo lo que es la parte de casos de uso reales, que es ya un artefacto mucho más detallado del caso de uso tradicional que vemos en la parte del análisis. Un caso de uso real describe el diseño real del caso de uso según una tecnología concreta de entrada y salida y su implementación. Si el caso de uso implica que nosotros utilicemos una interfaz, se tiene que incluir, además del caso de uso, bocetos con las ventanas y los detalles de la interacción. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros desarrollamos casos de uso reales y hacemos una interacción a través de una ventana, con una interacción mucho más detallada, en el caso de uso nosotros vamos a describir de forma detallada cómo ese usuario, este actor principal, interactúa sobre la ventana teniendo en cuenta los campos de texto, los combo box, los botones que se utilicen y las acciones que realiza el sistema y cómo se reflejan dichas acciones a través de la interfaz. Es por eso que nosotros vamos a tener de forma más detallada detalles como que una persona busca el cliente, por ejemplo, en el campo de texto cliente, oprime el botón buscar y tendríamos que el sistema buscaría el cliente y automáticamente desplegaría el nombre completo, por ejemplo, en el campo de texto que estoy marcando acá. Entonces, esa interacción detallada es la que nos pide a nosotros el caso de uso real. Este nivel de detalle se obtiene ya a medida que vamos avanzando en las distintas iteraciones del desarrollo del sistema. ¿Qué es lo importante que saquemos de casos de uso reales? Para mí, en este caso, lo importante, más allá de tener esa idea de cómo va a interactuar la persona con el sistema, es hacer foco principal, pueda parecer bonito, sino que vamos a hablar de lo que es la experiencia del usuario, que es un término que actualmente se ha estado empleando bastante, y no solamente en el área del desarrollo de software, sino también en el área de marketing y de empresas. Experiencia de usuario, o mejor conocido por sus siglas como UX, es un término que actualmente tiene muy pocas definiciones y varían un poco. Pero yo tomé la definición de la ISO 9241-210, que define a la experiencia de usuario como las percepciones y respuestas de una persona como resultado del uso o el uso anticipado de un producto, sistema o servicio. Y aquí es donde a nosotros nos tiene que interesar, porque la experiencia del usuario hoy en día resulta ser un factor clave para indicar el éxito de un sistema. Si nosotros desarrollamos un sistema que lógicamente se encuentra muy bien diseñado, pero el usuario tiene una experiencia con nuestro programa, con nuestra aplicación muy mala, entonces es tan útil como un programa que no sirve, básicamente. La experiencia del usuario actualmente pasó a ser uno de los factores claves en cuanto al diseño y al desarrollo de los sistemas de información, tanto que actualmente existen millones de puestos destinados solamente al diseño del sistema para brindar la mejor experiencia de usuario posible. Entonces, para acercarnos un poco a este ejemplo y para nosotros empezar a entender un poco y tratar de generar esa experiencia positiva en el usuario sobre nuestro software, para que no solamente resuelva su problema, sino que también
tenga una experiencia positiva y le agrade al usuario interactuar con nuestro programa, vamos a recordar las 3 reglas doradas. Estas 3 reglas doradas fueron reglas que definió Pressman con el objetivo de que nosotros desarrollemos interfaces a fin de satisfacer al usuario, a fin de que nuestra interfaz se adapte para el usuario. Estas 3 reglas doradas son, en primera, dejar el control al usuario; en segunda, reducir la carga de memoria del usuario; y en tercero, hacer que la interfaz sea consistente. Ahora en las próximas diapositivas vamos a ir viendo un análisis muchísimo más detallado sobre en qué consiste cada una de estas reglas. En primer lugar, recordemos el Windows 98. No sé si algunos de los aquí presentes lo ha utilizado. Yo me acuerdo, recuerdos muy borrosos de 3 años cuando lo utilizaba para entrar al MAME32 y jugar. Pero yo sí tuve la oportunidad de poder interactuar con Windows 98. ¿Alguno de los que está presente usó Windows 98? Creo que es un... Sí, por supuesto. Sí, un clásico, un clásico. Y yo lo usaba por el MAME, así que... La famosa pantalla azul. Exactamente. ¿Cuántos recuerdos, la verdad, nos trae esta interfaz? Y esta interfaz, como podemos ver, fue evolucionando con el paso del tiempo. Empezando con Windows 98, después pasando al famoso Windows XP, uno de los sistemas que por ahí más comúnmente se usó a nivel mundial. De seguro muchos de ustedes deben haber usado Windows XP. Pasando después a lo que es Windows 7 y de la nada pasamos a Windows 8 y tenemos una interfaz completamente distinta. Y nosotros estábamos acostumbrados a abrir la pestaña de inicio, que se nos deslice la ventana con las distintas opciones que tenemos, poder manejar las ventanas sobre nuestro escritorio sin ningún tipo de problema, y de golpe, automáticamente todo ese paradigma, esa forma de usar, se cambió por completo. Windows 8 fue uno de los sistemas operativos que tuvo un impacto altamente negativo precisamente por la interfaz, porque su interfaz rompía todos los esquemas con los que veníamos trabajando anteriormente y muchos de los usuarios perdieron el control y no supieron cómo manejar este sistema y se terminaban confundiendo, con lo cual el salto de muchas personas fue de Windows 8 volver a Windows 7 y recién cuando apareció Windows 10 saltaron directamente sin pasar por el Windows 8. ¿Esto a qué se debe? Se debe precisamente a que se rompió el primer principio de las reglas de oro, que es dejar el control al usuario. ¿Y qué significa dejar el control al usuario? En primer lugar, definir modos de interacción de manera que no se obligue al usuario a realizar acciones innecesarias o no deseadas. El modo de interacción se refiere al estado de la interfaz en el momento en el que nosotros la estamos usando. Si nosotros volvemos a las diapositivas, vemos que nosotros podemos interactuar con el explorador de archivos y con distintas ventanas desde el escritorio sin ningún tipo de problema. Entonces nosotros en cualquier momento podemos utilizar, abrir el menú de inicio sin necesidad de tener que cambiar nuestro estado por el que estábamos haciendo. Mientras que en Windows 8, cada vez que apretábamos inicio se nos abría esa barra. Entonces no podíamos ver absolutamente nada del escritorio y eso resultaba molesto para muchas personas. Ese fue uno de los principios más graves que Windows 8 rompió y por lo tanto tuvo un impacto negativo. Dar una interacción flexible. ¿A qué nos referimos con esto? A brindar al usuario la posibilidad de que pueda acceder a la misma tarea a través de múltiples formas. Por ejemplo, existen personas que le gusta copiar un documento, copiar la información con el botón derecho del mouse y seleccionando copiar, mientras que otros prefieren otra forma más dinámica como hacer la combinación de teclas Control-C, Control-V. Pero el hecho de poder brindar al usuario esa posibilidad de interactuar con una misma tarea de varias formas facilita mucho también precisamente un diseño de la interfaz de calidad. Permitir que la interacción del usuario sea interrumpible y también reversible. Este también es otro principio que rompió Windows 8. ¿Por qué? Porque el usuario en cualquier momento en los Windows anteriores podía dejar de estar en el explorador de carpetas y abrir el menú inicio. Y podía volver de nuevo y no se perdía nada de las navegaciones que hizo a través del explorador de archivos o de los documentos con los que estaba trabajando. Sin embargo, cuando un usuario pasaba a Windows 8, cuando tenía que abrir el menú de inicio, automáticamente se desplegaba la pantalla nueva, como se ve acá, y entonces estaba bloqueando absolutamente todo lo que el usuario estaba haciendo anteriormente. Obviamente el usuario no lo perdía, pero también generaba esa pérdida de control psicológica sobre el usuario, con lo cual también le ayudó a que Windows 8 tenga un impacto altamente negativo.
Ocultar los tecnicismos internos al usuario ocasional. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que si nosotros tenemos el error de sistema XA8-216 barra no sé cuánto, no le mostremos eso al usuario. Esos son errores que los desarrolladores generalmente utilizan para identificar en dónde está fallando el sistema. Estos tecnicismos muchas veces al usuario ocasional, al usuario convencional, lo confunden, muchas veces tiende a entrar en pánico pensando de que o el sistema está mal o él lo terminó rompiendo. Y por último, diseñar la interacción directa con objetos que aparezcan en pantalla. Esto significa que el usuario tenga la sensación de control, pudiendo manipular los objetos que se necesitan a fin de ejecutar un trabajo en la misma forma en la que lo haría el objeto. Por ejemplo, si tenemos una interfaz de aplicación que permita estirar un objeto, o sea, cuando nosotros estiramos la ventana por lo general, eso sería una manipulación directa sobre la interfaz. Entonces, todo ese tipo de aspectos nosotros tenemos que tener en cuenta en el principio de dejar el control al usuario. Segundo principio, reducir la carga de memoria del usuario. Acá tenemos un ejemplo bastante simple, pero es para ver un pequeño caso de cómo nosotros seleccionamos un cliente, el total adeudado, el efectivo, y si queremos pagar con cheques, tenemos que abrir este botón y automáticamente se nos despliega una ventana. Para cargar el cheque, automáticamente se guarda y después tenemos que seguir abriendo la ventana, volver a cargar, volver. ¿Y esto qué es lo que provoca a la larga? Provoca que mientras más cheques nosotros carguemos, más tenga que memorizar el usuario y más propenso sea a olvidar lo que se cargó. Entonces, esa poca posibilidad desde esta ventana poder ver los cheques que ya está cargando es un problema de desarrollo de interfaz que también se tiene que corregir. ¿Cuáles son las consignas que nos dice reducir la carga de memoria del usuario? Primero, reducir la demanda de memoria de corto plazo. ¿Esto qué significa? Lo que veníamos hablando recién. Si el usuario está forzado a tener que estar memorizándose constantemente los cheques que fue cargando, entonces eso nos está indicando que nuestra interfaz está fallando en algo. Hacer que lo preestablecido sea significativo. Eso quiere decir que si hay algo que... Eso quiere decir que lo que ya se dé preestablecido por defecto tiene que tener sentido para el usuario promedio, pero también este debería de poder especificar sus preferencias. Definir atajos que sean intuitivos. Esto es más que nada para que el usuario pueda utilizar memotecnia a la hora de guardarlo. Generalmente, cuando nosotros guardamos, si guardamos en español, utilizamos control G. ¿Por qué? Usamos control G por la letra G de guardado. Entonces, este atajo lo hace intuitivo a la persona que generalmente trabaja con un sistema operativo en español y trabaja con los documentos en español, permite que automáticamente, cuando tenga que recordar cómo guardar la letra G de guardado, control G, automáticamente. Por eso muchas veces también es importante la cuestión del idioma, porque si el idioma está configurado en inglés, pasa a ser control S desde save, y eso, si el usuario no lo conoce, muchas veces genera confusión. Otro principio, la distribución visual de la interfaz debe basarse en una metáfora del mundo real. ¿Esto qué significa? Tenemos que diseñar la interfaz de modo tal que el usuario automáticamente lo pueda asimilar con algo que él generalmente ya conoce o generalmente ya maneja. Por eso, generalmente, los diseños de las aplicaciones de punto de venta, a la hora de seleccionar un producto y cargarlo, tienen una clara relación de imagen con lo que es una factura. Porque un cliente constantemente, por lo general a lo largo de su vida, ve una factura, maneja una factura y sabe cómo se trabaja, conoce los componentes de la factura. Entonces, diseñar una interfaz que más o menos tenga una relación con la factura hace que el cliente aprenda mucho más rápido cómo usarla y cómo interpretar la información que se le presenta. Y por último, revelar información de manera progresiva. Esto significa que si vamos a mostrar información a la persona, tenemos que tratar de hacerlo no de un solo saque, no de un golpe, sino ir entregándolo de manera de a poquito, que él vaya viendo cuando voluntariamente necesite obtener más información. Como por ejemplo, podemos llegar a ver el GIF de acá. Si nosotros vemos el GIF desde el principio, vemos que lo único que se le muestra es los gastos que realiza generalmente la persona o el balance general. De ahí se obtiene un análisis estadístico
de los distintos gastos que tiene, y cuando él recién decide seleccionar uno de los periodos en particular, ya obtiene el análisis detallado con los gastos. Si nosotros en una interfaz como de celular o una interfaz de escritorio llegamos a mostrar toda la información de golpe, podemos correr el riesgo de terminar mareando al cliente y que deje de usar nuestro programa por el simple hecho de que se confunde y no sabe cómo manejarlo. Por último, hacer que la interfaz sea consistente. Este es otro de los principios más importantes y otra de las razones por las cuales Windows 8 tampoco tuvo éxito. Vamos por el primer caso. Tenemos una ventana que a simple vista parece normal, pero hay una ligera diferencia entre la ventana de acá y la ventana de allá. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia que tiene esta ventana a simple vista? Los botones de aceptar y cancelar. Exactamente. Yo tengo el botón de aceptar en la izquierda de un lado y el botón de aceptar del otro lado en la derecha. Y eso va a terminar generando confusión en el cliente, porque si nosotros desarrollamos interfaces, tenemos que respetar. Si ponemos a aceptar para un lado, se tiene que respetar en el resto de las ventanas. Si no, estamos obligando al que el cliente tenga que estar experimentando y recordando cómo interactuar con cada una de las ventanas, depende de abra una u otra. Entonces, eso también hace que pierda consistencia la interfaz y también tenga un impacto negativo sobre nuestra interfaz y sobre nuestro sistema. ¿Cuáles son las consignas que nos dice hacer que la interfaz sea consistente? Primero, permitir que el usuario coloque la tarea en curso en un contexto significativo. Esto generalmente hace una relación a lo que es el segundo plano. Si nosotros estamos descargando, no debiéramos de bloquear el uso de la aplicación solamente por estar descargando algo y poder automáticamente salir sin ningún drama, pero, si nosotros podemos interactuar con otras cosas mientras tanto, poder ir viendo una barra de progreso sobre esa tarea. Si nosotros estamos descargando algo, entonces es importante que mientras vayamos haciendo las otras tareas, se nos muestre una pequeña ventana o un pequeño cuadro que nos indique el progreso de nuestra descarga. Segundo, mantener la consistencia en toda la familia de aplicaciones. Esto voy a volver de nuevo a lo que es el principio de Windows, que ese es uno de los principios que rompe. Si estamos acostumbrados a manejar el escritorio y abrir el botón de inicio en el 98, pasamos al XP, pasamos al 7 y en el 8 cambiamos por completo todo lo que ya una familia de productos venía haciendo, vamos a generar una confusión gigante en el usuario y el usuario se puede terminar mareando. Y entonces, si nosotros en nuestros programas, y tenemos también una línea de programas que estamos desarrollando nosotros, tratemos de que toda esa familia de productos que vamos desarrollando respeten también los mismos principios, para que el usuario, cuando adquiera un producto nuevo de nuestra marca, automáticamente sepa cómo usarlo, dado que ya tiene experiencia con productos similares de nuestra familia. Y por último, que es la que precisamente estaba mostrando, los modelos interactivos anteriores, en el caso de Windows 8, el Windows 7, el XP y el 98, ya crearon una expectativa en el usuario, entonces no hay que hacer cambios a menos de que haya una razón ineludible para ello. Si el usuario ya venía usando de una manera el Windows 98, el 7, el XP, y del 8 lo cambiamos de golpe, el usuario cuando usó Windows 8 estaba con la expectativa de que lo iba a manejar de la misma forma que vino manejando los sistemas anteriores. Entonces, cambiar de golpe todo eso sin una razón que se justifique, hace que el usuario también vea un impacto negativo y quiera no usar el producto, independientemente de que el potencial del mismo sea bastante alto. Entonces, para recapitular, recordemos cuáles son los principios de las reglas de oro. Tenemos que recordar, primero, dejarle el control al usuario. Segundo, reducir la carga de memoria del usuario y hacer que la interfaz sea consistente. ¿Todo esto para qué? Para poder brindarle al usuario la mejor experiencia de usuario que pueda llegar a tener sobre nuestro producto, potenciando así las ganas de que nuestro usuario quiera seguir usando y nos vuelva a recomendar a la hora de desarrollar sistemas. ¿Alguna pregunta? No, no, ninguna. Perfecto, entonces.
Bueno, y acá tenían ya un tiempo para hacer el ejercicio, ¿sí? Si quieren, si alguien ya ha hecho parte del ejercicio, ya lo ha desarrollado, la parte de diseño puede presentarla si quieren, ¿sí? En el caso que hayan propuesto la interfaz de usuario, ¿sí? O hayan avanzado también a la arquitectura, pueden presentar. Y en el caso que no tengan, podemos seguir, no sé, a ver los profes de proyecto, el profesor Germán, se nos puede decir. Buenas. Lo que teníamos pedido a los chicos era la parte de análisis. Hicieron el modelo de negocio, los casos de uso, eso tienen desarrollado los chicos hasta ahora. Ah, bueno. Entonces podemos seguir nosotros. Sí. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿quién va a seguir? ¿Vas a seguir presentando, Marcelo, vos? No, hola, buenas tardes, chicos. Bueno, buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Ya comparto, Marcelo, ya comparto yo directamente. Ajá, genial. Perfecto, profe. Bien. ¿Se ve ahí? Yo todavía no veo. Ah, todavía no. ¿No se ve? Todavía no, en mi máquina todavía no. Ya voy a ver si lo puedo ver desde el celular. No se ve todavía. No. A ver. Confitrión, sí, está confitrión. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Se ve lo de diagramas, ¿verdad? Sí, okay. Diagramas de interacción. Sí, señor, gracias. Sí, se ve, profe. Bien. Perfecto. Bueno, la idea... Bueno, le dije buenas tardes, chicos, ¿cómo están? La idea es repasar un poquito el tema de los diagramas de interacción, por tratarse de uno de los diagramas más interesantes. No sé, tengo, perdón, como un retorno ahí, no sé si alguien... ¿Quién tiene el micrófono abierto? Yo voy a mutear mi... Igual cuando quieran hablar lo activan, por supuesto, pero bueno, ahí, gracias. Como les decía, el último tema que vamos a ver dentro de diseño tiene que ver con los diagramas de interacción, por tratarse de uno de los diagramas quizás más interesantes dentro de lo que es el modelado, y sin dudas la vedette de lo que es el diseño. Dentro de esta tarea del proceso de desarrollo se destacan, por supuesto, los diagramas de interacción, y por eso los tomamos como un tema dentro de estos que vimos sobresalientes en el diseño. Está claro que en la materia, cuando ustedes cursaron, vieron muchos otros temas vinculados al diseño, pero desde los profes de proyecto y concordando un poco con nosotros que formamos parte de la cátedra, coincidimos que la arquitectura, quizás el diseño de la interfaz, manifestado a través de los casos de usos reales, y este tema representaban los puntos más significativos de esta etapa del proceso. Dejamos para el último, digo, porque por tratarse quizás de un tema un poquito más extenso y por lo que digo, ser uno de los diagramas más interesantes con los que nos podemos encontrar. Y no solo interesante por lo que es el diagrama en sí, por lo que representa el diagrama, sino también por el proceso que requiere la elaboración, por el conocimiento
y sobre todo por la forma de pensarla la solución. La profe al principio habló acerca de cómo el diseño propone una solución a un determinado problema. Bueno, los diagramas de interacción son la manifestación más clara de esa solución. Esto en el contexto, por supuesto, de una solución a través de objetos, ya que venimos trabajando esta construcción del software a partir de un modelo basado en objetos, que utiliza objetos, probablemente no pura y exclusivamente orientado a objetos, pero en gran medida se utilizan los objetos como el eje central para resolver los problemas, o como el elemento central que nos permite guiarnos a una solución, o que nos guían a una solución a un determinado problema. Para tratar de recordar un poco sobre este tema, en esta metodología que hoy nos toca por esta situación especial, he modificado un poco las diapositivas, porque estas diapositivas ya las veníamos trabajando de los talleres de los años anteriores, pero al hacerlo en forma presencial cambiaba un poco la dinámica, y de repente al encontrarnos con esta virtualidad, por ahí quizás la transmisión de algunos conocimientos se hace un poco más compleja. Por lo tanto, introduje algunas diapositivas nuevas en el afán de transmitir algunas ideas centrales sobre lo que es la interacción en sí, no tanto el diagrama, sino, digamos, lo que está detrás del diagrama, que es lo que hace que esto en definitiva, este tema en definitiva, digo, sea tan interesante. Ahora les voy a medio plantear una situación a través de una serie de imágenes. No se rían de las imágenes, porque la verdad no tuve mucho tiempo de seleccionarlas, pero creo que mínimamente transmiten una idea, y sobre eso queremos volcar algunos conceptos que, como digo, son interesantes detrás de esta idea de lo que es el diagrama y de lo que es la interacción en la solución, o en el encontrar una solución a un determinado problema. Les voy a contar un poquito sobre esta situación para que nos dé como un marco, una metáfora, mejor dicho, que nos permita ejemplificar algunos principios, o mejor dicho, corrijo, algunos conceptos vinculados a este tema, ¿no? Hasta el puntero. En esta situación es como una pequeña historia en la cual nos encontramos con una escuela probablemente rural, poco alejada de la ciudad, que tiene una dinámica o desarrollan una serie de actividades por ahí quizás diferentes a las escuelas que están más alejadas. Bueno, en esta escuela el director tiene una idea, y es cambiar la forma tradicional de enseñarles a sus alumnos, o de que ellos aprendan y hagan actividades, y decide hacer una feria de ciencias. Es parte de una idea y la quiere ver materializada en una feria de ciencias donde los alumnos expongan determinados proyectos vinculados a la ciencia. Para eso, el director se pone en contacto con los profesores, los reúne, les transmite la idea y les encomienda la tarea de que cada uno se encargue de su curso, de su grado, les dé a los chicos algún tema en cual trabajar, para poder materializar esta idea de la feria de ciencias. Entonces, en esta no se rían, la profesora le pide a sus alumnos que atentamente le prestan atención, y les encomienda que se encarguen de hacer un proyecto
se reúnan en grupos y cada grupo arme un proyecto para presentar en la feria de ciencias. Entonces los alumnos se reúnen, investigan, trabajan, con el objetivo de cada uno o cada grupo crear su proyecto y armar así en definitiva esta feria y materializar esa idea con la que había partido el director. Un escenario, una situación bastante probablemente común, pero reflexionemos un poquito sobre esta situación. O sea, resumiendo, una escuela tiene una idea, el director se la transmite a sus profesores, cada profesor se lo transmite a sus alumnos, los alumnos se los transmite, o los alumnos comparten entre ellos esa idea y van construyendo sus determinados proyectos, como decía. Bueno, de este escenario, de esta situación, me gustaría identificar algunas palabras claves. La primera de ellas, les doy una ayuda, y acá por ahí les puedo pedir participación como para que interactuemos un poco. Ya que estamos en un tema que propone la interacción, podamos también interactuar. Bueno, podemos decir que una de las palabras claves que para que la idea se materialice, para que esta idea de armar la feria termine en una reunión donde cada uno de los grupos, cada uno de los cursos proponen sus proyectos, necesitamos que haya un funcionamiento, que cada una de estas partes de alguna manera lleve adelante alguna tarea y que funcionen de tal manera para que la idea se materialice. O sea, que la idea se materialice, podemos llevar a una segunda palabra clave, es decir, que qué cosa se alcance. Partimos de una idea y queremos llegar a una feria de ciencias. ¿Cuál es esa feria de ciencias? La idea, ¿qué representa? ¿El qué podemos decir? Para ir guiándolos a ciertas palabras claves. ¿El objetivo? Muy bien, el objetivo. O sea, funcionamos en pos de un objetivo. Ellos funcionan. El director organizando los lugares, coordinando, los profesores instruyendo a los alumnos, guiándolos, aconsejándolos, y los alumnos realizando sus determinadas tareas. Perfecto. Funcionamos en pos de un objetivo. Bien. Ahora, ¿qué necesitan cada una de estas partes para poder alcanzar ese objetivo? Cada uno, en la forma en la que lo planteamos, trabaja de manera independiente o trabajaría de manera independiente. No trabajan de manera colaborativa. Probablemente no. Necesitamos trabajar de alguna forma colaborativa, es decir, que el director trabaje junto con los profesores con los alumnos entre ellos. ¿Y qué necesitan cada una de esas partes para entenderse? ¿Qué hace el director acá con los profesores, la profesora con sus alumnos? ¿Qué hacen? Comunicarse. Muy bien, se comunican. La comunicación es un punto mediante el cual, para poder funcionar y alcanzar el objetivo y poder trabajar, necesitamos comunicarnos. La comunicación es vital para que la colaboración se produzca. Bueno, funcionamos de alguna manera comunicándonos para alcanzar un objetivo, pero las cosas se hacen solas. No, Y hay que trabajar. Hay que realizar actividades. Muy bien. Entonces funcionamos en pos de un objetivo, comunicándonos, pero realizando actividades. ¿Y quién es el motor de todo esto? ¿O quiénes son los motores en todo esto?
quienes posibilitan que esto funcione, que la idea se convierta en una feria de ciencia. ¿Qué son cada uno de estos? ¿Actores? Personas, actores. Bueno, Son los que llevan adelante esto. De alguna manera esta idea, con estas palabras claves, nos conduce o nos puede conducir a la noción de lo que es la interacción. En una definición un poco más formal, podemos decir, una interacción es un comportamiento que comprende un conjunto de mensajes intercambiados entre un conjunto de objetos dentro de un contexto para lograr un propósito. Un mensaje es la especificación de una comunicación entre objetos que transmite información con la expectativa de que se desencadenará una actividad. O sea, dos conceptos centrales a la idea o a la noción de interacción son la definición misma de interacción y la de mensaje que es central a esta idea. El mensaje, de alguna manera, es el que posibilita la comunicación para que las partes se entiendan, para que los objetos, como dice acá, intercambien esos mensajes en un contexto, o sea, en una situación particular, en pos de un objetivo. O sea, así como esto puede funcionar en la vida real, así debiera funcionar en un software, a partir de la interacción. Es decir, la metáfora, y esto es lo interesante de este tipo de modelos que utilizan objetos, y más allá de que sean puros, orientados a objetos, o sean híbridos, la idea central de que el objeto representa una parte interesante y que los mensajes son la vía por la cual esos objetos logran los objetivos, nos da lugar a entender de una forma tal los problemas que la solución que podamos encontrar puede ser guiada a partir de una metáfora de la misma realidad. Y eso es lo interesante de este modelo. A partir de estas definiciones, podemos profundizar sobre algunas palabras o conceptos que se desprenden de estas mismas, más allá de que creo que un poco se evidencia a través del ejemplo lo que la definición propone. No obstante, podemos aclarar algunas cuestiones. Podemos aclarar bien la idea de a qué se refiere con contexto en la interacción, qué se refiere con objeto, qué es el mensaje o cómo lo podemos ver representado a estos mensajes. O sea que a continuación por ahí voy a seguir un poco con algunas metáforas tratando de explicar estos conceptos o estas palabras claves dentro de las definiciones. Igual, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran compartir. Bien, ustedes interrumpen cualquier cosa. ¿Cómo? Bueno. No hay consultas por ahora. Ah, bien, gracias. No, de nada. Primero el contexto, o sea, la interacción, ¿dónde se puede dar? La interacción está limitada solo a un punto, a un área del sistema o a todo el sistema, es donde podemos considerar que los objetos pueden interactuar. Y el contexto puede estar dado en el sistema mismo o en un subsistema. ¿Sí? Podemos tener un objeto, basándonos en una arquitectura como propuso la profe recién, cliente-servidor, un objeto que se encuentre del lado del cliente y un objeto que se encuentre del lado del servidor e interactuar. Y eso lo haría a un nivel de, como digo, un sistema o un subsistema. Aunque el contexto también puede estar dado por una operación. Una operación que recibe un objeto, que es un parámetro,
o al revés, un parámetro que es un objeto, y a su vez declarar dentro de la operación objetos locales y a su vez interactuar con otros objetos que pueden ser globales. El contexto también puede estar dado en una clase, es decir, que un objeto interactúe con objetos definidos en la misma clase o incluso con objetos que estén fuera de la clase. Digamos que en definitiva una interacción puede aparecer siempre que haya objetos enlazados con otros, no importa el contexto, y puede ser tan amplio como el sistema o tan específico como una operación. La interacción se puede dar en todos esos ámbitos. Objetos y roles. En una interacción podemos encontrar fundamentalmente dos tipos de objetos. Elementos que son concretos, como un objeto que representa algo del mundo real, o bien elementos prototípicos, que representan cualquier instancia de ese objeto. A un elemento prototípico normalmente se lo conoce como rol, y el rol es básicamente la función que ese objeto desempeña en un lugar o en una situación. O sea, nos referimos a través de esa función en general a todas las instancias, por eso lo denominamos rol. Y si en el caso trabajamos con el objeto particular, lo denominamos objeto concreto u objeto propiamente. Al otro rol, a uno rol y al otro objeto. Enlaces y conectores. Un enlace es en sí una instancia de una asociación. Siempre que una clase tenga o esté a existir entre las instancias de estas clases. Es decir, conceptualmente, si tenemos la clase alumno, la clase profesor, la asociación es esa relación que define la estructura o la relación estructural entre estas dos clases. Como un nombre, lo vimos en los diagramas de clase, puede tener multiplicidad, puede tener el rol que identifica la cara que cada clase tenga, eso suele marcarse sobre la misma asociación. Aquí lo vi, pero ustedes ya lo conocen. Bueno, el enlace, decimos, es una instancia de la asociación. ¿Sí? Es una instancia en la cual las instancias de las clases se vinculan. Acá tenemos un objeto, tenemos otro objeto. El camino que une a un objeto con otro se denomina enlace. En algunos casos ese enlace puede estar sobre el objeto mismo, es decir, el mismo camino conduce al propio objeto. No es atípico para nada, pero acá no lo destaqué, probablemente más adelante lo reflejemos recordando algunas de las notaciones más interesantes de este tipo de diagrama. Aunque la mayoría de los modelos lo que más nos interesan son los objetos, recién marqué que teníamos los objetos prototípicos, o los elementos prototípicos, que lo denominamos rol, y los objetos concretos. Normalmente cuando construimos los diagramas no trabajamos con objetos concretos, sino con roles, o sea, con objetos prototípicos. En ese caso, el enlace se define como conector. O sea, el objeto que lo llamábamos rol, cuando se une a otro rol, lo denominamos conector. Como dije, en la mayoría de los modelos trabajamos y nos interesan los roles y los conectores. Bueno.
Si tenemos un objeto y un conjunto de enlaces interísticos de una interacción en una interacción y por sí solo, no representa la interacción. Para que acá exista la interacción, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un mensaje. El mensaje es lo que fluye a través del enlace y es lo que posibilita que exista la comunicación, que exista la interacción. O sea, para que esto funcione, la clave es que haya mensajes, porque si no, nos encontramos ante una estructura estática, porque si entre esto, más allá de que exista un camino, si en ese camino no hay nada, no fluye nada, no transita nada, entonces no hay interacción. Puedo estar unido, pero vuelvo a insistir, si no pasa nada entre eso, no hay interacción. Por eso, lo sobresaliente aquí es el mensaje. Y el mensaje técnicamente lo podemos definir como una especificación de una comunicación entre objetos que transmite información con la idea de que el objeto que la recibe realice algún tipo de actividad. Y eso lo vimos reflejado al principio. Para que la idea se materialice, se comunicaban para realizar actividades. El director le había dicho a los docentes, les había comunicado la idea, le dice, vayan a cada uno de sus cursos y transmitan la idea y denle las consignas a sus alumnos. O sea, esa comunicación posibilitó la actividad por la cual los docentes transmitieron la idea a sus alumnos y a su vez los alumnos realizaron las actividades para concretarlo. O sea, para que haya interacción tiene que haber mensaje. Esa es la conclusión. Los mensajes producen acciones normalmente. Esas acciones tienen diferentes formas. Pongamos un ejemplo. María le dice a Pedro, ¿puedes explicar diagramas de interacción? Bueno, está pidiendo que María le pide a Pedro de alguna forma que haga algo. Esto comúnmente se conoce como llamada. También María le puede decir a Pedro, me traes el libro del arma, o sea, producto de esa llamada se devuelve algo. Hay un retorno. A eso se lo llama casualmente retorno. Otro tipo o ejemplo del mensaje es la señal. Entre Pedro y María es de onda, porque en teoría Pedro debería ser... no, pueden ser alumnos los dos, no necesariamente Pedro un profesor, sino los dos son alumnos, y bueno, Pedro le da una señal a María, de ahí que María la tome es otra historia. Muchas veces la señal son un ejemplo, no muchas veces, sino que las señales son un ejemplo de eventos, pues un tipo de evento en particular, o sea que los eventos también dan o ejemplifican los mensajes. Bueno, con esto era un poco resumir algunos de los principales conceptos, como les dije, en torno a la idea de la interacción. O sea, esto es lo que está detrás del diagrama en sí. Más allá de que lo presentemos como diagrama de interacción al tema, creo que el foco está puesto en la idea de interacción y cómo esto posibilita que una solución basada en objetos pueda funcionar, pueda alcanzar el objetivo. Ya yendo a lo más técnico, a lo más concreto de los diagramas,
Y resumiendo a lo mejor esta idea de interacción, podemos decir que las interacciones se utilizan para moderar el flujo de control de una operación, una clase, un caso de uso o el sistema mismo, lo definimos a partir del contexto. O sea, estos diagramas nos van a mostrar ese flujo de control. Y a su vez nos permiten los diagramas, a través de dos formas, razonar sobre esos flujos. Si nos centramos en los mensajes a lo largo del tiempo, vamos a construir diagramas de secuencia. Ahora, si nos concentramos a partir de la estructura de los objetos, o a través de las relaciones entre los objetos, y a partir de ahí, cómo fluyen los mensajes, entonces hablamos de diagramas de colaboración. Y aquí hacer una pequeña aclaración, puse entre paréntesis comunicación. Lo seguimos llamando diagramas de colaboración, porque es la forma en la que el diseño hasta hoy lo vemos. Pero la actualización del lenguaje unificado de modelado, en la versión 2.0 ya habla de diagramas de comunicación y reemplaza la palabra colaboración por comunicación, quizás haciendo hincapié en esto del mensaje como el eje para posibilitar la interacción. Aclaré un poquito acá lo de no confundir con el DSS, con los diagramas de secuencia del sistema. ¿Alguien de los presentes a manera de interacción me puede comentar sobre estas diferencias? Y ahí tengo dos, que no me obliguen a que los llame por nombre, pueden colaborar por motus propio. Si no elegimos, Francisco, no te preocupes. Ah, bueno, elijan ustedes si quieren. Ellos saben quiénes son los dos colaboradores de diseño que pueden impartir su conocimiento y contarnos de las pequeñas diferencias que existen. ¿O no se animan? ¿Quién será? Bueno. A ver, digamos una letra, la primera letra del apellido. ¿De cuál? ¿De uno? ¿De uno es? Sí. O el nombre, que no comienza con A. Así es. A ver. Hay varios, Agustín. Ajá. Y un apellido con S. ¿Puede ser o no? Puede ser. Hola, profe, ¿cómo anda? Estoy buscando. Sí, hola. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí. Sí, muy bien. Agustín. ¿Te animas a contarnos o no? Diferencia entre diagrama de secuencia y diagrama de secuencia del sistema. Ajá, sí. Diagrama de secuencia, dentro de lo que vendría a ser un diagrama de interacción, es un diagrama que muestra la secuencia de los mensajes, la colaboración entre los objetos, mientras que el diagrama de secuencia del sistema es el diagrama que usábamos para diagramar la secuencia de, ¿cómo se llamaban? Pasos dentro del escenario, el caso de uso. Los eventos. Exacto, muy bien. Bien, por ahí marcar la diferencia. Gracias, Agus, ya te puse en un compromiso. Los dos diagramas, o sea, como diagramas de secuencia, por ahí me detengo un minuto en aclararlo porque profundizamos tanto quizás en el cursado sobre los diagramas de secuencia en algún momento, y en otro, en los diagramas de colaboración, que queda medio colgada la idea de este diagrama de secuencia, porque si tomamos bibliografía específica del lenguaje unificado de modelado, quizás no nos encontremos con este diagrama que lo sacamos principalmente del ARMAN. Y a veces, como digo, puede generar esta confusión de decir el diagrama de secuencia del sistema y este diagrama de secuencia que ahora me aparece en una bibliografía del UML, ¿qué relación tienen? ¿Y qué diferencias tienen?
Porque a mí me dijeron que un diagrama de interacción era un diagrama de colaboración o como ahora nos conviene llamarlo, diagrama de comunicación. Y en sí, la diferencia creo que está en el nivel de abstracción que usamos para definir los elementos de la interacción. Ambos diagramas, el diagrama de secuencia y el diagrama de secuencia del sistema, proponen interacciones. Nada más que los objetos que intervienen están en diferentes niveles de abstracción. El diagrama de secuencia, este diagrama de secuencia como un diagrama de interacción del diseño, nos transmite la comunicación entre los objetos de software. O sea, los objetos, o bien como dijimos, los roles, que intervienen en la solución de software. Los objetos o elementos que intervienen en el diagrama de secuencia del sistema están en otro nivel de abstracción, como ser el sistema como caja negra, o los actores, que son los que interactúan. También muestra interacción, pero el nivel de abstracción impuesto en uno o en otro hace que se utilicen en el diseño o se utilicen en el análisis. Digamos que, resumiendo, la esencia de los dos diagramas es mostrar interacción, y es mostrar de la misma forma, a través de la secuencia temporal de los mensajes. Nada más que en un caso son mensajes para que interactúen objetos de software, y en otro caso se limita a ser eventos que muestran la interacción entre los actores y el sistema. Una pequeña aclaración para por ahí hablar después con cierta propiedad, y cuando alguien diga diagrama de secuencia, referirse a los diagramas de interacción y después hablar de diagrama de secuencia del sistema y distinguir esa sutil diferencia. Para repasar un poquito, y esto lo voy a pasar bastante rápido, es marcar algunos puntos interesantes de la notación de los diagramas, aunque acá lo que vemos es el diagrama de colaboración o comunicación, cómo se destaca la relación estructural entre los diferentes objetos y cómo los mensajes fluyen a través de esos enlaces que unen. En este caso, en este tipo de diagramas, vemos que la identificación de cada uno de los mensajes es vital para poder entender cómo es la comunicación. A diferencia de los diagramas de secuencia, la organización misma ya está marcando la secuencia. El mensaje que está más arriba es el mensaje, o sea, como esto es una línea de tiempo, es el mensaje que se envía antes. Algo de la notación. ¿Qué cosas encontramos en el diagrama? O sea, ¿qué cosas utilizamos para llevar esto al documento? Aunque lo repasemos y aunque alguien me diga, pero la verdad, ¿cuándo hacemos diagramas de colaboración? Porque a lo mejor me pasó de estar trabajando y en la empresa en la que trabajo no hacen diagrama de colaboración. O sea, hacemos software, pero no hacemos diagramas de colaboración. Y es real, es muy probable que muchas empresas que hacen software hoy no se detengan a elaborar diagramas de colaboración y elaborarlo de la forma en la que lo vemos, sobre todo en diseño. O sea, al nivel de cada operación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del contexto? Bueno, lo que vemos en diseño, lo que vimos en diseño era a nivel de operación, porque cada evento lo hacíamos un diagrama de colaboración a partir de cada evento que desencadena una operación, y sobre esa operación vamos elaborando la secuencia de mensajes. O sea, estamos construimos desde el diseño los diagramas de colaboración en ese contexto más bajo o más detallado de la interacción. Y la realidad, como digo, marca que a lo mejor no se hagan los diagramas de esta forma. O por lo menos no se documenten. Ahí capaz que cambiar la expresión.
es probable que no los documenten a los diagramas de colaboración. Pero créanme que sí se hacen, porque detrás del diagrama de colaboración o del diagrama de interacción, para hablar generalizándola la idea, el diagrama de interacción, como intenté transmitir al principio, es más una forma de pensarla la solución. O sea, documentarlo o no termina siendo una elección, pero lo que la idea central de interacción propone es pensar la solución de una manera. Pensar la solución a través de cómo los objetos, enviándose mensajes, pueden resolver una situación y conducirnos a una solución. Eso es lo que importa de este tema. Y ahora, si se documenta o no, es otra historia. Pero pensarla a la solución es lo que nos deja, o la real enseñanza que nos deja aprender este tema. No obstante, la notación que nos ayuda a clarificar mejor quiénes intervienen y de qué manera intervienen en este proceso. Vemos, bueno, acá ejemplo de lo que podemos encontrar. Podemos encontrar una instancia, podemos encontrar una instancia nombrada, o hasta incluso una clase misma dentro de un diagrama. Ahora me detengo un minuto sobre este punto. Creo que venimos hablando sobre lo que representan estos diagramas a partir de la interacción. Y sin decirlo explícitamente, creo que nos damos cuenta que este tipo de modelado del sistema nos conduce a un modelado dinámico. Estamos hablando del comportamiento, del funcionamiento, de cómo fluyen los mensajes. Pero ahora la pregunta. Si en la dinámica aparecen las son, a ver, lo que le da o lo que posibilita el comportamiento, ya que la clase es algo estructural. La clase representa algo, si quieren, estático. ¿De qué manera digo ahora que algo estático se combina en algo dinámico como el diagrama de colaboración? ¿Alguien que me dé un ejemplo? Sí, bueno, para el caso de la venta, el objeto venta yo lo veo, por ejemplo, algo estático, una tabla, lo podemos relacionar. Y el tema de la instancia es ya un registro en la tabla, digamos, de algo que se está haciendo en ese momento, que es único. Uy. ¿Quién habla? Perdón que no lo vea porque tengo la presentación. Creo saber. ¿Agustín? Agustín. Sí. ¿Cómo está Agustín? Sí. ¿Cómo anda, profesor? Mezclamos una partecita y que no me convence en la respuesta. ¿Alguien lo ayuda, Agustín? Usaste una palabra que creo que nos saca el foco sobre dónde estamos trabajando o sobre... Claro, la tabla era la palabra que no... Ah, sí. bien. La palabra tabla... Sí, no, objeto, me refiero al objeto. Sí. Objeto me refiero al objeto de software, o sea, a la instancia de la clase. Una clase es una definición, una estructura a partir de la cual representamos algo. Algo que puede ser seguramente una metáfora del mundo real, como es la venta, como es una persona, como es el alumno. O sea, eso es algo estático. Y eso cuando se instancia, o sea, si quiere vamos al punto de un sistema en funcionamiento, para que los objetos funcionen en un sistema, las clases se instancian, o sea, se convierten en algo dinámico que tiene un comportamiento, que tiene un estado, que atraviesa por diferentes estados y que manda mensajes. Pero la clase, como algo estático, como una plantilla que origina el objeto, ¿cómo interviene en algo dinámico? O sea, ¿cómo hago que la clase participe cuando el software está en funcionamiento?
¿Nunca usaron una clase estática? ¿Alguien conoce las clases estáticas que nos cuente un poco? Sí. Clase estática, bueno, en ese sentido no hacía falta una instancia debido, bueno, a su generalidad. Y no sé, un ejemplo que se me ocurre ahora, una clase estática podría ser la sesión del usuario, por decirlo. Bien. Bueno, eso nos conduce a que las clases puedan intervenir en algo dinámico. Las clases cuando definen, o sea, se definen como estática, o ya sea porque la clase misma es estática, o porque alguno de sus atributos es estático, o porque alguno de sus métodos son estáticos, pueden ser invocados en tiempo de ejecución, por lo cual uno podría hacer referencia a una clase desde un objeto mismo. Si un objeto llamara a una clase, enviar un mensaje a una clase, si ésta tiene esa característica. Por eso es que podemos de repente mezclar en este tipo de diagramas que decimos son puramente dinámicos, podemos mezclar cosas que de repente son estáticas. Bueno, la estructura o la definición de lo que es el mensaje, que es el que fluye sobre el enlace, normalmente tiene esta forma. El mensaje se define con un nombre, un parámetro o varios parámetros en el cual se puede determinar el tipo, y como sabemos, los mensajes, dijimos anteriormente cuando teníamos el ejemplo de María y Pedro, el profesor, que había diferentes tipos de mensaje, entre ellos uno que era una simple llamada donde María le decía a Pedro que haga algo, y Pedro se encargaba de hacer esa tarea. Pero también en otro caso, María le decía a Pedro, dame tal cosa. O sea que el mensaje puede implicar un retorno. Por lo tanto, en la representación de los diagramas también podemos indicar los retornos, o debemos indicar los retornos cuando sea necesario. También se puede incluir el tipo. Es decir, normalmente, por una cuestión de espacio, legibilidad del diagrama, suele considerarse como opcional el tipo de parámetro y el tipo de retorno. Bueno, acá tenemos un ejemplo del diagrama a partir de unos objetos bastante genéricos y los mensajes que fluyen a través de los enlaces y la forma de representarlos. Y en este caso opté por incluir el código que ejemplifica esta situación. ¿Por qué incluir de repente el código? Hasta acá veníamos, creo que, bastante bien hablando solo de objetos y ya empezar a involucrarnos en el código. Yo sé que no a todos les simpatiza el código, les gusta el código y está bien. ¿Para qué introducir el código en esta idea de los diagramas? Y porque simplemente hay que entender que si esta propuesta de solución a un determinado problema basado ya sea en esto, en objetos y mensajes, o eventualmente en lo que sea, tiene que después implementarse de alguna manera para que pueda funcionar. Bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? A través de código. Por eso la relación entre el código y el diagrama, porque digamos de otra forma, esto nos va a conducir a esto. No sé si necesariamente nos conduce de una manera muy directa o tan directa como a veces se pretendía en el desarrollo, o como a veces se sugería en algunas bibliografías donde decían, bueno, creando el diagrama
de colaboración o el diagrama de interacción, volcándolo en una determinada herramienta, generamos el código y ya tenemos el software. Creo que eso fue, en algún caso funcionó, puede haber funcionado, pero a la realidad, en la forma de trabajar hoy y de construir software, y al determinado software, por supuesto, donde prima sobre todo en el modelo de proceso la agilidad, creo que no hay margen de tiempos como para generar todos los diagramas de colaboración necesarios a través de los cuales se pueda obtener el código. Entonces, hoy vuelvo a hacer referencia a que la idea de interacción propone una forma de pensar la solución y eso es lo trascendente. Los diagramas que se pueden generar y documentar son más bien bosquejos o borradores. Esto es como cuando, no sé, en la construcción un arquitecto quiere hacer o planifica la casa que esté haciendo. El arquitecto primero hace un borrador, de ese borrador saca la idea, después construirá su plano final sobre el cual se construye, que en ese caso sí se puede hablar de traducir directamente el documento, que es el plano, en lo que se ejecuta en su obra. Pero partió probablemente y seguramente de un borrador que dio lugar a su plano. Bueno, hoy quizá los diagramas de colaboración en la documentación toman la forma de un borrador, donde bosquejan la idea y después el código se completa con lo necesario para dar lugar a la solución ideal. Bueno, acá tenemos ejemplificado esto de una clase A que envía un mensaje. Acá también se pone de manifiesto quizás de una forma un poco más clara cómo se van anidando la secuencia de los mensajes. Esta notación es una notación que tiene un nombre propio que, si no recuerdo mal, se llama Dewey, aunque la pronunciación no estoy seguro, pero si alguien me ayuda, creo que es así. Bueno, este tipo de numeración es la que se utiliza para los diagramas de colaboración o diagramas de comunicación, ya que necesitamos entender cómo es la secuencia, que es la que va marcando cómo el flujo de control va transitando los diferentes objetos. O sea, acá el objeto A, el flujo de control pasa al objeto B, el cual, a través de un mensaje a el objeto C, lo envía y así se arma esta secuencia. Algunos mensajes especiales que podemos encontrar en los diagramas de colaboración, que esto ya algo hablé hace un rato sobre los mensajes a sí mismos, o sea, cuando un mensaje parte y termina en el mismo objeto. Otros mensajes especiales son como mensajes de creación, que normalmente invocan a lo que es el constructor del objeto para generar un nuevo objeto. Esto, en definitiva, es un tipo de mensaje especial, el de creación. Omití anteriormente, pero bueno, ahora lo completo. Otro tipo de mensaje es el de creación o el de eliminación, aunque no lo tenga identificado. O sea que junto con la llamada, el retorno y la señal ejemplifican los diferentes tipos de mensajes. Tenemos mensajes condicionales, el cual a partir de una condición que se evalúa como verdadera, significa que el mensaje se envía o no al objeto destinatario. Podemos tener mensajes condicionales con caminos mutuamente exclusivos. Esto es similar a decir, bueno, a evaluar o en algún caso, cuando mezclamos un poco los objetos con algunas estructuras, lo podemos representar a esto con un if entre algunos objetos, o si nos volvemos puristas de los objetos, considerar esto como
la evaluación de otro objeto que me devuelve verdadero o falso para determinar si se envía o no se envía un mensaje. Bueno, acá cuando las condiciones tenemos la condición verdadera por un lado o la condición negada por otro. Algunos mensajes especiales como para iterar sobre un objeto. También tenemos la posibilidad de iterar sobre colecciones. Esto es algo que no lo había marcado, no estaba acá al principio, pero debía aclararlo que otro de los elementos que podemos encontrar en los diagramas de colaboración son las colecciones, es decir, como conjuntos de objetos. Y este era un ejemplo del mensaje a una clase. Cuando no está subrayada, es una clase. Y acá lo que está haciendo referencia es a un método, seguramente estático, de esta clase para poder ser invocado desde una instancia. Bueno, a manera de receta un poco para organizarnos dentro de esta idea y decir, bueno, está bueno lo de los diagramas de interacción, aparentemente nos ayudan mucho, nos pueden resolver nuestro sistema, pero ¿cómo encaramos este tema en principio, sobre todo cuando no lo conocemos, o por lo menos no lo conocemos en profundidad? Una buena idea es partir por reunir cierta información del análisis, en un esquema de desarrollo como el que venimos trabajando, basado en el UP, con la definición de ciertos artefactos. Podemos juntarnos con el modelo de dominio, con los diagramas de secuencia del sistema, con los contratos, y si no lo realizamos, con información que nos provea lo necesario vinculado a estos artefactos. Es decir, necesitamos más o menos una estructura de lo que va a ser la información, necesitamos una definición de los eventos, necesitamos a lo mejor una especificación acerca de los estados del sistema, de los objetos que intervienen en el sistema. Con esta idea, con esta información que podemos juntar, es suficiente para encarar los diagramas de interacción. Y esto se completa con otra idea muy trascendente en el diseño, muy relevante en el diseño, para decirlo de otra manera, que son los patrones. Por ahí la clase, los tiempos de la clase no nos permiten extender en el taller. De todas maneras, la idea central del patrón creo que todos la tienen. No es para nada compleja, es bastante intuitiva incluso la idea del patrón. Pero estos son un poco la llave que nos guían acerca de cómo armarlo al diagrama de interacción. O sea, acá digo, juntemos esto, tengamos definido esto, y sabiendo lo que representa un diagrama de interacción, la clave en la construcción misma está en utilizar estas cosas, los patrones, para ir armando la solución. Porque está bien, hablamos de lo bueno que es, o todo lo bueno que significa que los objetos interactúen, y lo que esto produce, que en definitiva es que un sistema funcione, y que ese sistema funcione para que se cumpla un objetivo. Pero la clave en algún punto pasa por determinar, bueno, ¿cuáles son los objetos? O sea, ¿cuál es el director? ¿Cuáles son los profesores? ¿Cuáles son los alumnos? ¿Qué rol cumple cada alumno en el grupo? ¿Qué rol cumple cada docente en el grupo de docentes para organizar y para que la idea se concrete en una feria? Bueno, en el mundo real,
está más organizado, los procesos están más definidos y los patrones están establecidos. El director tiene una serie de funciones y roles que cumple y los profesores también y los alumnos también. O sea, se basan en patrones de funcionamiento para que la escuela funcione. Bueno, los patrones de diseño van guiando acerca de lo que cada objeto debe hacer. Esto se traduce en la responsabilidad. O sea, los patrones van guiando acerca de cómo cada objeto cumple con una determinada responsabilidad y esto va armando la interacción de la mejor forma. ¿Puedo hacer interacción de objetos sin usar patrones? Sí. ¿La solución que quede será la ideal? Probablemente no. Y no es que los patrones son la única forma. Es quizás, podemos decir, la mejor de llegar a soluciones adecuadas, a soluciones eficientes, a soluciones prácticas, a soluciones reutilizables, a soluciones mantenibles. Eso es lo que nos brindan de alguna manera los patrones. Y bueno, y por último está el dibujo en sí del diagrama, o sea, lo último, y que hasta podría decir opcional. Acá es esto el eje, entender la interacción, entender cómo los objetos a través de los mensajes cumplen. Y esto se logra cuando se piensa el problema de una determinada forma, cuando se piensa en términos de los objetos y los mensajes, cuando se entiende que cada objeto cumple una función, tiene una responsabilidad. Bueno, acá había una sincronización de los diferentes artefactos como para incluirlo al diagrama de colaboración en el contexto, ¿sí? Perdón, Francisco, perdón Sí. que te interrumpo. Les quería decir a los chicos que les pongo ahí en el chat la contraseña de la asistencia. Así que, bueno, era eso nada más. Gracias. Dale, Germán. Igual ya estaba terminando, es un poco acá mostrarles a nivel de artefacto cómo podemos sincronizar y relacionarlo con otros artefactos y de alguna manera cómo se va armando la secuencia de interpretación del diagrama en relación a los eventos, en relación a la interfaz gráfica, como el hacer clic en un botón acá puede desencadenar un evento acá, que conduce a una operación acá y que desarrolla la interacción entre los objetos que posibilitan la respuesta del sistema hacia acá. En realidad acá hay una ida y una vuelta, que es la que arma la interacción, la que arma, o sea, ya la interacción a otro nivel de abstracción, la interacción entre el usuario, pero cómo esto a su vez se relaciona en definitiva con los mismos, o con la misma interacción entre objetos. Desde cómo podemos relacionar esto y verlo vinculado con la arquitectura, es decir, a través de los objetos insertos en determinadas partes de un sistema, esto basado en una arquitectura en capas, es decir, cómo objetos de una capa interactúan con objetos de otras capas, o sea que la interacción, como dije en algún momento, en diferentes contextos y cómo esos contextos se ven reflejados, como en este caso a través de la arquitectura y el diagrama. Bueno, después venía el ejercicio, que no sé si esto lo presentan los chicos, pero la idea es, supongo, armar un diagrama o los diagramas de colaboración para el caso de uso propuesto, es decir, para cada una de las operaciones que se desprendan del caso de uso, de la forma en la que planteamos en diseño, como digo, recurriendo a un diagrama por cada operación.
Después tienen acá el modelo que ya les mostró Marcelo, que vendría a ser una propuesta de solución, que creo que la pueden tomar como referencia para el ejercicio. Y también hay un diagrama de secuencias, como para extraer los eventos y a partir de ahí las operaciones y guiarse para la construcción de cada uno de los diagramas. Bueno, todo por mi parte y todo por la parte de Giselle, creo. Sí. Espero que no sé si querés decir algo, Mabel. No, creo que ahí está bien. Sí, me parece que sí han comprendido bien los chicos. Ellos tienen que dar el ok. A ver, ¿está todo bien? Sí, profe. Se comprendió todo. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno. Sí, profe. La verdad, muchas gracias. Gracias a la cátedra del proyecto por darnos la posibilidad de colaborarles y, bueno, a disposición para lo que necesiten. Realmente muchas gracias a ustedes, sí, de parte de la cátedra del proyecto. Les quiero agradecer públicamente, sí, a ustedes que siempre nos dan una mano en esta parte. ¿Sí? Bueno, espero que a los alumnos les sea de provecho, ¿sí? Que puedan, esto es fundamental, digamos, porque es algo que les van a pedir o les vamos a pedir desde el proyecto como uno de sus trabajos prácticos, ¿sí? Y bueno, siempre es conveniente que tengan un pequeño repaso sobre estos temas, más que todo para refrescar, como bien desde el principio, ya la mayoría rindió los finales de todas estas materias, así que es solamente el repaso, ¿sí? Muchísimas gracias, ¿sí? Y la verdad que excelente las charlas, me gustaron mucho las de análisis y diseño. ¿Sí? Eso es Bueno. personal. Muchas gracias. Está bien. Bueno, muchas gracias a ustedes y también a ustedes, chicos, por estar, por haberse quedado hasta el final. Está bueno eso también. Y bueno, gracias a Marcelo también, que ha podido colaborarnos, haciendo las diapositivas y explicando, ¿sí? ¿Verdad? Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes, profe. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos cuando ustedes nos necesiten y bueno, ¿sí? Para cualquier otra consulta también.